Bueno, buenos días, bienvenidos al curso de Derecho Notarial 2 del año 2022 de la Universidad Rural de Guatemala. Nuevamente, pues estoy con ustedes dando continuidad al curso de Derecho Notarial a efecto de que su formación pues sea lo más profesional posible, ¿verdad? Para mí es un gusto seguir compartiendo con ustedes. En primer lugar, pues esta clase está quedando grabada para que les sea de utilidad también a ustedes. Antes de iniciar, la universidad nos pidió que compartiéramos estas dos imágenes que tienen que ver con lo relativo a las inscripciones. La universidad tiene un método de inscripción virtual, pero además de ese método de inscripción, tienen que recordar siempre hacer su asignación de cursos. Para ello, pues acá hay una fecha límite y algunas advertencias que pueden observar ustedes en la imagen, en la cual pues tienen que hacerlo antes del 8 de febrero. Entonces recuerden, inscribirse es una fase y asignarse cursos es la siguiente fase. Entonces, ustedes tienen que abocarse con la persona que les atiende en casos específicos con la universidad y en base a ello, pues llenar este formulario que ustedes ven acá. Este formulario es importante porque con ello les asignan aquí llena uno los cursos en esta área que va a llevar y en consecuencia le va a permitir eso que le asignen esos cursos en el sistema y a su vez le aparezca admisión para ver el curso, pero también para sus calificaciones, ¿verdad? Entonces es muy importante la boleta de inscripción. Cualquier duda, abóquense con la universidad o con la persona específica que les atiende las inscripciones. Cada semestre tienen que hacer esta fase de asignación, ¿verdad? Entonces paso a lo siguiente. Voy a hacer una presentación. Les voy a presentar una diapositiva de una presentación que les voy a compartir y que vamos a ver posteriormente. Lo anterior a efecto de explicarles cómo vamos a trabajar durante el presente semestre. Si tienen dudas, con mucho gusto, en cualquier momento pueden ustedes interrumpir y hacer las consultas necesarias. Respecto al curso de Derecho Notarial, yo quisiera que ustedes visualicen cómo normalmente se imparte el curso de Derecho Notarial. Me refiero a cuando están en licenciatura y cuando están pues formándose profesionalmente en cualquier universidad del país. De hecho, son 4 los cursos de Derecho Notarial. Esos 4 cursos de Derecho Notarial se distribuyen en contenidos de la siguiente manera. En Derecho Notarial 1, ustedes siempre van a estudiar todo lo relativo a que es el derecho notarial y el ejercicio del notario. Por eso el semestre pasado ustedes se pudieron percatar que vimos esos contenidos y abordamos también en qué consiste el protocolo que el notario lleva en Guatemala. Pues hasta ahí nosotros no tenemos ningún problema. El problema se nos viene cuando ustedes al cursar su maestría, por el tiempo que dura la maestría, no pueden abarcar todos los contenidos. Entonces, el año pasado, pues desde la licenciatura aportamos desde nuestros conocimientos la mejor manera de impartir estos cursos a nivel licenciatura y ya, gracias a Dios, están aplicándose los cambios a efecto de dar todos los contenidos. Y acá ven ustedes en donde dice contenidos de derecho notarial, normalmente en derecho notarial 2, nosotros estaríamos viendo un complemento de lo que es el protocolo, pero además todos aquellos instrumentos públicos que van fuera del protocolo y algunos que van fuera del protocolo sin que sean todas las escrituras públicas. Entonces, cuando yo les iba bueno, yo he estado impartiendo este curso en los últimos años. Por eso ustedes van a ver que este curso de Derecho Notarial
es el contenido de los videos de este curso que vamos a recibir. Sin embargo, en el curso de Derecho Notarial 3, pues correspondería que veamos actos y contratos. Ese contenido, de hecho, yo lo he impartido en un año completo, ¿verdad? Por lo extenso que es en clases presenciales. Sin embargo, en clases virtuales se tendría que absorber en un solo semestre y es en el Derecho Notarial 3 donde se imparte. Pero hay otro contenido que es el de Derecho Notarial 4, que se denominan asuntos de jurisdicción voluntaria, que ustedes pues ya conocen el de el proceso sucesorio, ¿ya? Pero no solo es ese proceso, son muchos más. Entonces, si tuviéramos el tiempo suficiente, pues estaríamos distribuyendo estos contenidos de esa manera. Bienvenido, licenciado González. Buen día, bienvenidos todos. Les estoy presentando cómo es que se desarrolla el curso de Derecho Notarial normalmente. A continuación, cómo lo vamos a estudiar nosotros. El semestre pasado, pues ya no tenemos ningún inconveniente porque pues ya lo desarrollamos con todas las generalidades de lo que es notariado y el ejercicio del notario. Sin embargo, ahora en el curso de Derecho Notarial 2 nos encontramos con dos programas de estudio. El curso normal de Derecho Notarial 2, que era el que les mencionaba aquí arriba, ¿verdad? Que tiene que ver con actas notariales, legalizaciones de firma, pues es el que está grabado en los videos. Entonces, los videos introductorios que ustedes van a ver o que tienen a su disposición, tienen lo relativo a este tipo de instrumentos públicos, sobre todo que van fuera del protocolo y alguna parte complementaria de lo que es el protocolo, que a ustedes, pues a estas alturas ya les es un repaso. La universidad me solicita que yo les imparta el programa este semestre que tiene contratos, que en realidad lo ven los alumnos de la licenciatura en Derecho Notarial 3, pero nosotros lo vamos a ver en Derecho Notarial 2. Entonces, con la autorización de la universidad, vamos a desarrollar dos programas, porque no puedo yo dedicarme solo a explicarles actos y contratos y dejar por fuera actas notariales, legalizaciones de firma. Porque perfectamente yo que soy notaria puedo decirles que todo se ve en el ejercicio notarial. Y pues no puedo yo dejarlos sin ese conocimiento. Entonces, para que tengamos claro, los videos que ustedes van a ver en Derecho Notarial 2 ya están grabados desde años previos, tienen que ver con los instrumentos públicos, sobre todo que van fuera del protocolo, es decir, actas notariales y legalizaciones de firmas y de documentos. Pero además, vamos a incluir el programa de Derecho Notarial 3, que tiene que ver con actos y contratos civiles y mercantiles, que tal vez diría yo que es lo más fuerte del derecho notarial, ¿verdad? Las famosas escrituras públicas, compraventas, donaciones, mandatos, y lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Durante la primera parte del curso, es decir, durante los primeros 45 minutos, perdón, voy a desarrollar lo relativo a los videos, que es el programa Derecho Notarial 2, con actas, legalizaciones y ampliaciones de tema del protocolo. Y en la segunda parte vamos a ver contratos. Los semestres anteriores no es que los compañeros no hayan visto este contenido, yo se los di como un contenido extra fuera de examen. Sin embargo, a ustedes ambos contenidos van a ser objeto de evaluación. Entonces, quisiera que presten mucha atención en ese sentido, porque ya es la parte más fuerte tal vez del derecho notarial, sobre todo en el tema de los contratos, ¿verdad? Yo sé que ustedes pues ya no vieron Derecho Civil 4, pero les comento que yo voy a dar el curso de Derecho Civil 3 que les impartí el año pasado a ustedes y pedí autorización a la universidad para dejarme que les imparta Derecho Civil 4 a ellos. Entonces, si ustedes
quieren reforzar esa área, pues van a tener acceso ahí a ver los videos de esa clase que desarrolle con los alumnos del tercer semestre de maestría, ¿verdad? Porque mi objetivo es que ustedes vean todos los contenidos, los estudien, los conozcan, porque si se van a dedicar a esto, pues es importante que no desconozcan nada de estos temas. Y el próximo semestre, si Dios nos lo permite, la universidad, pues les estaremos impartiendo lo que normalmente se desarrolla en un curso de Derecho Notarial 4, pero nosotros va a ser Derecho Notarial 3 y va a tener que ver con temas de jurisdicción voluntaria notarial. Quiere decir, todos aquellos procesos que lleva el notario como si fuera juez, que no son escrituras públicas, ¿verdad? Sino son expedientes de cambios de nombre, de procesos sucesorios, intestados y testamentarios, etcétera. Una gran variedad de procesos. Entonces, no sé si tienen alguna duda o comentario con esto. Y solo como última referencia, en el curso de Derecho Notarial que vamos a desarrollar este semestre, pues yo me apoyo mucho en el libro de el notario ante la contratación notarial civil y mercantil, que es el que tiene contratos, obviamente en nuestro código de notariado, por consulta por los contenidos en el Código Civil y algunas leyes que van a encontrar al final de esta presentación que les voy a compartir, que es la que vamos a desarrollar todo el semestre, ¿verdad? Respecto al tema de contratos, es decir, la segunda parte. Entonces, quisiera ver si alguien tiene alguna duda para que todo quede claro desde el principio y decirles que todo lo que ven, desarrolle yo en la clase es objeto de examen. Ya no tenemos ningún contenido extra que no sea objeto de evaluación. ¿Me pueden indicar? Y con mucho gusto les puedo responder. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Mucho gusto. Buenos días, Lina. Buenos días, amiga, compañeras y compañeros. En primer lugar, muchas gracias por la introducción y también, la verdad, un verdadero gusto, como le escribía, el estar nuevamente recibiendo el curso con su persona. Así Gracias, que Lina. muchísimas gracias. Usted fuera tan amable que pudiera repetir el nombre del libro y no sé si nos podría dar el nombre del autor para ver si es posible localizar ese libro y llevarlo. Gracias, Sí, doctora, muy amable. el libro es El notario ante la contratación civil y mercantil. Les voy a... Es un libro de derecho notarial sobre contratos. El autor es Ricardo Alvarado Sandoval y el licenciado José Antonio Gracias González. Este libro específicamente me gusta y lo he trabajado porque me parece pedagógico. Hay otros libros de derecho notarial, pero lo siento un poco menos completos y desarrollados. Entonces, este libro, a pesar de que no es perfecto porque tiene algunas fallas que vamos a ver en el camino, ¿verdad? Pero sí sería muy conveniente que ustedes lo tengan como libro de consulta, ¿verdad? Si a ustedes les interesa el tema de derecho notarial, pues es un libro esencial en la biblioteca de todo notario, ¿verdad? Aunque les hago una aclaración. En temas de escrituras públicas, lo que los libros nos dicen y las minutas a las que tengamos acceso nos dicen son una referencia de las escrituras públicas. Porque en realidad nosotros hasta el momento que estamos haciendo una escritura pública de un cliente en concreto, vamos a saber qué exactamente es lo que el cliente quiere, pues, y ahí vamos a aplicar los conocimientos que adquirimos y nos vamos a, pues, a armar nuestras propias escrituras públicas. Por eso les digo a los alumnos que aquí apenas en este libro encontramos la base de qué debería llevar una escritura pública, ¿verdad? Pero no quiere decir que eso está escrito en piedra,
porque para efectos del derecho notarial y de redacción, el notario tiene libertad de redacción y la redacción de una escritura pública tiene mucho que ver con el léxico del notario y el conocimiento, ¿verdad? Hay escrituras muy básicas, como compraventas, por ejemplo, pero hay otras escrituras mucho más elaboradas que pues requieren mucho expertise para hacerlas. Pero yo aquí les voy a ir dando tips para que ustedes los vayan tomando en cuenta. Entonces, voy a desarrollar a continuación el tema 1 del video, ¿verdad? Quiere decir la primera parte y van a ustedes a comprender pues que es una ampliación del tema del protocolo, pero además en el camino de esta primera parte vamos a ir viendo las famosas actas notariales, ¿verdad? Que no van en protocolo, como ustedes, pues en su desenvolvimiento profesional han tenido oportunidad de ver y van a ver por qué unas van dentro del protocolo y otras no. Ese tema pienso que es al que más atención le deben prestar porque se tiende uno mucho a confundir con qué va en escritura pública, es decir, en papel protocolo, y qué no va en escritura pública. Y pues ese es el objetivo de este curso que yo voy a desarrollar. Esto está en el video y es la primera parte de la evaluación, podríamos decir, y la segunda parte va a ser la presentación que les voy a compartir. Es una sola presentación de actos y contratos que vamos a ir desarrollando durante todo el semestre, ¿verdad? Entonces, voy a iniciar con la semana 1 y el tema del protocolo. Pues ustedes saben que el objetivo es que ustedes conozcan este contenido. El protocolo, recordemos, tiene una definición bien clara en nuestro código notariado. La ley nos indica que no hay proceso de apertura, pero sí una forma de redactar un cierre de protocolo. Hay un índice que se realiza al finalizar el protocolo del año correspondiente y hay un grupo de documentos al que se le denomina atestados, que son el complemento, diría yo, del protocolo de cada año. Ahora bien, ¿por qué nosotros tenemos que estudiar algunos documentos que van en papel protocolo y otros que van fuera? Es por su utilidad, ¿ya? Hay muchos instrumentos públicos que deben hacerse en escritura pública, en protocolo, porque si no se hacen de esa manera, no tienen validez, ¿ya? Entonces, acá yo les hice un cuadrito donde les menciono qué documentos el notario autoriza. Pues en términos generales, el notario autoriza escrituras públicas, actas de protocolación, razones de legalización de firma, hace actas notariales, legalizaciones de firmas que comúnmente vemos en el medio y legalizaciones de documentos. A estas legalizaciones, pues comúnmente se les conoce como auténticas, pero la ley las denomina actas de legalización de firmas, cuando se legalizan firmas, y actas de legalización de documentos, cuando se legalizan fotocopias del documento original. Entonces, como pueden ver, hay unos que van dentro del protocolo y otros que van fuera del protocolo. De los que van dentro del protocolo, recordemos que para que vayan ahí tienen que ir en papel sellado especial para protocolo. Y en consecuencia pasan a denominarse escrituras públicas, escrituras matrices, etcétera, ¿ya? Pero estas se hacen de esa manera porque primero la ley lo exige en la mayoría de los casos, porque por eso se terminan haciendo ahí. O dos, es la manera como las partes, perdón, pueden hacerlo. Pero ojo, van en escritura pública o en papel sellado especial para protocolo, porque es necesario que perduren en el tiempo y de ella quede una copia matriz, ¿ya? De donde se puedan seguir haciendo reproducciones y que además de toda escritura pública tengamos que cumplir el principio de perpetuidad, es decir, mandar la copia de esa escritura al archivo general de protocolos para que quede una copia en caso de que nuestro original se pierda, deteriore o lo roben, ¿verdad? Entonces,
vamos a ver más adelante cuáles van dentro del protocolo, y esa es la principal justificación, porque la ley establece que así deben de ir. Pero hay otros documentos que el notario autoriza que no quedan en el protocolo. Es más, se hacen en papel bond. Y dirán ustedes, ¿y por qué tan informal y el otro tan formal? Porque así lo ha determinado la ley. La ley ha determinado que el notario pueda autorizar actas notariales. Actas notariales de muchas variedades. Yo apenas les voy a mencionar las básicas. Entonces, ¿por qué un acta notarial no tiene que quedar en protocolo? Porque la ley ha determinado que las actas notariales, por lo regular, son hechas requeridas por una persona, pero en muchos de los casos hay que darle el acta a la persona original y la persona se la va a llevar, porque por lo regular va eso a ser incorporado en algún expediente, en algún proceso, y entonces la ley dice, pues se hace en acta notarial, no se hace en protocolo, no necesita que se quede evidencia en el protocolo, en algunos casos sí, pero por lo regular el acta notarial va para otro fin, es para anexarse a algo más. Por eso vamos a encontrar actas notariales de eh, arresto domiciliario, actas notariales de notificación, actas notariales de sobrevivencia, pero también el acta notarial de matrimonio. Ojo que el acta notarial de matrimonio es una de las pocas que se deben protocolizar, ¿verdad? Entonces, por esa razón no va en papel protocolo. Si la ley cambia, pues pueda que se tenga que hacer en protocolo, pero de momento se hacen en papel bond. Y luego tenemos las famosas auténticas de firmas o de documentos. Estas actas de legalización pues legalizan, como su nombre lo dice, la firma de alguien o que un documento es original. Entonces, tampoco se hacen las actas de legalización en protocolo, porque estos documentos son requeridos a nosotros como notarios, porque las personas los tienen que presentar en algún lugar, en algún expediente, tiene que ir adjunto, que va legalizado. Es decir, que un notario lo tuvo a la vista, da fe y certifica que eso es auténtico o que la persona que firmó es la que se identificó con él. Entonces, no van en papel protocolo. Entonces, fíjense bien, dentro del protocolo van este tipo de documentos y fuera del protocolo van aquellos otros, ¿verdad? Entonces, para visualizar nosotros qué es el protocolo, pues el protocolo es un conjunto de escrituras matrices que bien podría ir aquí entre paréntesis de actos y contratos, como vamos a ver en la segunda parte, ¿verdad? Las escrituras matrices son escrituras matrices porque van en papel sellado especial para protocolo, cumplen con una lista de requisitos especiales y son diferentes a las actas notariales. Una gran diferencia de una escritura pública con un acta notarial es que la escritura lleva número. ¿Por qué? Porque es un conjunto de documentos con un orden correlativo. A diferencia de actas notariales que no llevan numeración. De las actas notariales no nos quedamos con copia. De las actas notariales no mandamos una copia al Archivo General de Protocolos. ¿Ya? Pero en algunos casos, solo en algunos que yo les voy a indicar, las actas notariales se protocolizan. Por eso dice aquí actas de protocolación. Entonces, es otra escritura pública en la que lo que se hace es insertar el documento que se va a protocolizar. Pero la ley le denomina acta de protocolación, aunque es una escritura pública, tiene toda la forma de una escritura pública. Y luego la ley también nos dice, mire, señor notario, cada vez que usted legalice una firma, tiene que ir a su protocolo y hacer una mini escritura pública con número, con todo lo que lleva una escritura, indicando a quién le legalizó la firma y en qué documento hizo la legalización. Ojo, por muchos años los notarios han dejado de hacer esto, pero es un requisito, ¿ya? Entonces, solo de las legalizaciones de firmas, yo voy a mi protocolo y hago una razón y digo
con fecha tal, por mí ante mí, con fecha tal, realicé la legalización de firma del señor tal, quien se identifica como tal, con el documento tal, y le legalicé en un documento consistente en, ¿sí? Nada más, ni siquiera dejar copia de la legalización, solo tomar razón de que hice esa legalización. Tanto las actas de protocolación como las razones de legalización de firma son unas mini escrituras, ¿verdad? Y en consecuencia, como van en protocolo, pues tengo la obligación de mandar una copia, es decir, el testimonio especial al Archivo General de Protocolos, porque la ley así lo establece. Pero adentro del protocolo van todas las escrituras que yo autorice en el año, ¿verdad? Empezando desde la número 1 hasta la que yo llegue, las protocolaciones que yo haga y las razones de legalización de firma que voy anotando que hice, ¿verdad? Y eso va en papel protocolo, ¿ya? Hago todo mi año escrituras de las que me requieran y al finalizar, o el 31 de diciembre o antes, si yo así lo decido, hago la razón de cierre. Es una pequeña anotación donde yo digo con fecha tal. Bueno, la ley me da los requisitos que tiene que tener la razón de cierre. Y ya luego hago el índice. Con la razón de cierre yo termino de usar ese año mis hojas de protocolo y ya luego elaboro el índice, ¿verdad? Del protocolo que este va en papel bond y adicionalmente pues coloco todos los atestados de mis obligaciones de notario que he ido cumpliendo, mis avisos, las copias que he mandado, de todo me dan a mi constancia y ahí va a quedar, ¿verdad? Y entonces, pues eso forma los atestados. Como a ustedes les he mostrado este ejemplo de un protocolo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que aquí empiezo yo yo compré mis hojas de protocolo, las empiezo a usar, eh, termino las del año anterior, empiezo el nuevo año, pues continúo con el mismo orden del correlativo, pero empiezo con la escritura número 1. Imagínense, yo en ese año hice 10, hice 20, hice 50, hice 1000, no hay ningún límite, ¿verdad? Lo único que va a pasar es que voy a tener varios tomos de protocolo de ese año. Entonces, dentro de las escrituras que están aquí integradas en este protocolo, digamos, de este año, hay escrituras de compraventa, donación, mandato, permuta, comodato, todos los contratos que vamos a ver. Ya, pueden ser todas las que a usted le requieren. Puede ser que también haya celebrado matrimonios y tuvo que protocolizar el acta de matrimonio porque es requisito también. Puede ser que trajeron documentos provenientes del extranjero, mandatos, y los tuvo que protocolizar. Puede ser que celebró un contrato de obra y le dijeron que también protocolice unos planos, pues ahí van en el cuerpo del protocolo, en papel protocolo. Lo único que no es papel protocolo dentro del protocolo y que va numerado dentro de ello es todo lo que se protocolice, es decir, todo lo que se inserte, que en su momento vamos a ver cómo se hace. Entonces, termino yo mi última escritura pública y hago la razón de cierre. Hago la razón de cierre y ya luego en papel bond hago mi índice, pongo un rótulo que dice atestados y adjunto el derecho de apertura de protocolo que cada año tengo que hacer, el recibo que a mí me dieron donde aperturé protocolo, copia de las constancias de los avisos trimestrales que tengo que dar como notario, ¿verdad? Copia de que entregué, o mejor dicho, constancia de que entregué la copia de la escritura denominada testimonio especial de cada escritura o de varias escrituras, porque si yo llevo 5 testimonios, me dan constancia de los 5 en un solo comprobante, ¿verdad? Y todo aquello que tenga que ver con las escrituras públicas. Le agrego yo, ¿verdad? De cada escritura, quedarnos con la fotocopia del DPI de los otorgantes, ¿verdad? O si fue pasaporte, pues la fotocopia del pasaporte dentro de los atestados. Entonces, ustedes ven cómo aquí está formado el protocolo, ¿verdad?
Papel, protocolo, se llama el papel porque es un impuesto. El protocolo es el conjunto de escrituras matrices, ¿verdad? Entonces ese que vieron es un tomo de un protocolo de un año, pero este es para fines académicos, ¿verdad? Pero pueden ir ahí entonces cualquier tipo de documentos. Si ustedes me dicen, licenciada, ¿cuántas actas notariales usted ha hecho en su ejercicio profesional? Ni sé, porque la ley no me manda a mí que yo tenga copia de las actas notariales, un archivo con el duplicado de las actas notariales, un archivo con las legalizaciones de documentos. Eso uno lo autoriza y se lo llevan. Solo si es un acta que amerita o que la ley manda que se protocolice, yo la tuve que haber protocolizado y ya quedó en un protocolo. Solo si es de legalización de firmas, tomo nota en el protocolo, no copia, solo tomo nota en el protocolo. Pero de esto que dice fuera del protocolo, la ley no me manda a mí que yo lleve un archivo. Si yo quiero, lo puedo llevar, por supuesto. Pero la ley no me manda que yo lo haga, ¿verdad? Pues los antecedentes y la etimología del instrumento público, aquí ustedes van a leer y van a escuchar en el video en qué consiste un instrumento público. Instrumento público, en realidad la ley le denomina al que autoriza a un funcionario público. Pero en el caso del notario, pues todo lo que nosotros autorizamos se le denomina un instrumento público. Pero ustedes ya se dieron cuenta en la presentación anterior que hay unos que tienen más formalidad porque van dentro del protocolo y otros menos formalidad porque van fuera del protocolo. Entonces, para saber la etimología, pues aquí Cabanellas nos da una definición y también Neri, ¿verdad? Citado por Neri Muñoz. Ustedes la leen ahí. Pero ojo, lo que yo quiero resaltarles de un instrumento público es que es un documento que elabora un funcionario público y carece de un valor probatorio. Recuerdan que el año pasado vimos mucho y le dimos mucho énfasis al valor que tiene un instrumento autorizado por notario, ¿verdad? De hecho, un instrumento autorizado por un funcionario o por un notario es plena prueba en un juicio, ¿verdad? El juez ya no duda de la certeza de los que firmaron, de los que comparecieron, de lo que se estableció, ¿verdad? Por supuesto que existe la duda. Si existe la duda de la legalidad de eso, pues se acude a la vía de la nulidad del instrumento público. Pero el instrumento público, desde el momento que es autorizado por funcionario o notario, es válido y en consecuencia, pues hace todas las veces de prueba en juicio. Y nadie más que se revierta en otro juicio que carece de validez, pues no va a ser eh, atacado, ¿verdad? Solo con la nulidad podemos nosotros atacar la vida del instrumento público. Desde que el instrumento público se redacta y se firma, nace a la vida jurídica. Entonces, vean, artículo 8 nos da del Código Notariado, nos da una definición legal de lo que es protocolo. Ya no lo vamos a repetir, pero sabemos, ¿verdad?, la formalidad que tiene. Y vean, al leer ustedes, la colección ordenada menciona escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas, pero también menciona y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Por ejemplo, el testamento cerrado, recuerdan ustedes que se autoriza en un sobre. Se hace un acta de autorización de testamento cerrado en el sobre. Ese sobre se lo va a llevar el testador si él quiere. Pero del acta que suscribimos tenemos que transcribirla en el protocolo, ¿verdad? Por eso es que la definición nos amplía y nos dice y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Porque en algunos casos van a encontrar ustedes que la ley es la que nos dice tiene que incluirse en el protocolo, ¿verdad? Pero yo les digo, todo lo que vaya en protocolo es escritura pública. Escritura matriz le denominan porque de ahí salen muchas copias. Pero todo lo que se hace en el protocolo tiene el formato de una escritura pública. Recordando, ¿verdad?, cómo se apertura protocolo, yo solo tengo que llenar mi formulario de apertura de protocolo, que otro notario me lo firme y selle, lo llevo al archivo general de protocolo y
me habilitan para que pueda pagar derecho de apertura de protocolo. Recuerden cuánto se paga. Y en consecuencia, pues a partir de ese momento yo ya puedo hacer la primera escritura pública de cada año. Esta apertura de protocolo es anual. Antes de yo hacer mis escrituras públicas, tengo que ir y pagar derecho de apertura de protocolo, ¿verdad? Y solo se empieza a habilitar a partir del 2 y ahora creo que ya se puede hacer hasta en línea. Luego, para iniciar una escritura pública, yo no tengo que hacer ninguna razón en el protocolo, sino simple y sencillamente empezar en la primera línea de la primera escritura pública y siempre voy a iniciar con la escritura pública número 1. ¿Ya? Eso va a ser todos los años. De ese formulario que yo llevo firmado y sellado para que me habiliten para pagar apertura de protocolo, me dan una constancia que es la primera que yo agrego a mis atestados. Pues un modelo de formulario, les recomiendo que ingresen a la página del archivo, lo descarguen y lo traten de llenar, ¿verdad? Si estuvieran en un curso presencial, se los pidiera y que lo fueran guardando porque hacen protocolo, ¿verdad? Pero como no estamos en un curso presencial, pues por lo menos quisiera que ingresen a la página, descarguen el archivo e intenten llenarlo, ¿verdad? Para saber qué datos piden. Luego, eso es anual, ¿verdad? Y el pago también es anual. Me van a dar un formulario del organismo, un recibo, perdón, del organismo judicial, que es el que yo adjunto, para cuando me manden a citar a inspección, mire, usted hizo su primera escritura pública el 5 de enero, sí, mire, yo el 4 solicité apertura, aquí está mi recibo de apertura. Porque quiere decir que si yo no he aperturado, no estoy facultado para autorizar instrumentos públicos, ¿verdad? La razón de cierre en el artículo 12, nos dice que se cierra el 31 antes, y aquí dice que contiene una razón de cierre. Ya, entonces esos que contiene, préstenle mucha atención, porque si la ley nos dice qué debe de contener, eso es lo que debemos cumplir. En notariado, como tenemos libertad de redacción, podemos agregar palabras más, palabras menos, pero debe de llevar lo que la ley manda. Entonces aquí les coloco un modelo de redacción de razón de cierre. Como les digo, esto no es palabra muerta, ¿verdad? Ni está escrito en piedra, sino que va a depender de lo que el notario quiere escribir. Ya, pero debe decir la fecha, número de instrumentos autorizados, cuáles fueron legalizaciones de firmas y actas de protocolación, cuántos folios tiene y observaciones si las hubiere. Y ojo que al final dice firma del notario, no dice sello. Cuando lean que diga firma y sello, pues es obligatorio que vaya al sello. Pero cuando dice solo firma, la ley no nos podría obligar a nosotros a colocar el sello. Hay algunos notarios que son del criterio de decir, bueno, si el notario está firmando, también tiene que sellar. Pero les puedo decir por experiencia propia que en muchas escrituras yo solo coloco la firma, no coloco el sello va en los testimonios, en las fotocopias, pero no dice firma y no nos la pueden exigir porque la ley no manda que vaya firma, de sello, perdón, del notario. Algunos notarios sí dicen, sí tiene que ir junto porque usted junto la registró, pero no lo podrían sancionar si no lleva sello porque la ley no le está diciendo que lleve sello. Entonces la redacción ustedes ven que es muy sencilla. Licenciada, disculpe que le interrumpa, pero solo no desde la primera presentación que usted hizo con el referente a qué se protocoliza y qué se hace en papel bond, habría que recomendarle al cliente del tema de las actas en papel bond, de que si extravía no va a haber copia o reposición. Sí, tiene que hacérsele otra. Sí, pero si específicamente él quisiera esa, uno tiene la obligación de decirle, mire, si usted la extravía, es hacer otra y o sea, puede haber cambios en cuanto a fechas y todos esos temas. Tiene que haber cambio porque no la puede hacer con la misma fecha. Obviamente, aunque no cumpla el principio de perpetuidad, sí tiene el mismo peso de una escritura que está en protocolo. Sí, porque es un instrumento público. Sí, ¿verdad, Lynn? Ajá. Bueno, gracias. Lo que no va a cumplirse sí, con ellas, que por ser fuera del protocolo, es que no
va a haber otra forma de reproducirla, porque en el protocolo lo que se cumple con ese principio de perpetuidad es de que yo puedo ir a pedir una copia cuantas veces quiera, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, de una legalización de firmas, yo no puedo expedir nueva legalización de firma o decir que con fecha tal hago constar que legalicé una firma, ¿verdad? Pudiera ser un acta notarial y decir que hice la legalización, pero difícilmente ese instrumento me va a servir en una dependencia gubernamental para probar que yo ya hice algo, ¿verdad? Entonces, ustedes ven solo lugar y fecha. El lugar, de hecho, está aquí de más, porque solo dice fecha. Ante mí, el notario, ¿verdad? El nombre del notario que registraron. Procedo a cerrar el protocolo a mi cargo correspondiente al año tal, el cual consta de tantos instrumentos públicos divididos así, ¿verdad? De hecho, puede ser que yo haya cancelado escrituras públicas y podría decir ahí, ¿verdad? Y hubo 5 cancelaciones, por ejemplo. O cualquier otra aclaración que yo necesite hacer, ahí la hago, pero tengo que decir cuántos folios tienen en total, ¿verdad? Esa es una razón de cierre, un modelo muy sencillo. El índice del protocolo es el artículo 15, el que nos dice que lleva el índice del protocolo, y pues ahí va la lista de lo que va, ¿verdad? Y este es un modelo de un índice de protocolo. La razón de cierre todavía la redactamos en la parte final de la hoja de protocolo que tenemos. El índice ya se hace en papel bond. De hecho, en la misma ley, en el índice, nos dice que podemos utilizar cifras, ¿verdad? Usarse cifras y abreviaturas. Aquí lo dice el artículo 15. Entonces, estos 5 son los que ustedes se tienen que aprender. De hecho, fíjense que cuando uno está dando este curso, bueno, mi estilo de dar clase de una vez es irlos formando para que se vayan aprendiendo de memoria qué lleva esto, porque esto es objeto de un examen privado, ¿verdad? Si el examen privado pues es presencial, pues en el examen se pregunta, dígame qué lleva el índice de protocolo, así. Entonces uno empieza a decir, ¿verdad? Índice del protocolo, del notario tal, correspondiente al año tal, número de instrumento, lugar y fecha, nombre de los otorgantes, objeto del instrumento, folio en que principia. Hace la redacción final, esta última redacción que aparece abajo, en virtud de no haber autorizado más instrumentos públicos, extiendo el sello, etcétera, etcétera, ¿sí? Y firma el notario. ¿Ya? Entonces, este es el formato de un índice de protocolo. Obviamente que aquí solo aparece con 3 instrumentos públicos, ¿verdad? Pues si ustedes leen bien, les puse acá un ejemplo de quiénes son los otorgantes en una compraventa, que digo acá que es de compraventa, y digo el comprador y el vendedor. Si yo cancelé un instrumento público, aunque tenga fecha, no puedo colocar de qué nombres tenía ni de qué era el instrumento, porque él fue cancelado. Ya, el instrumento no nació a la vida jurídica. ¿Cuándo puedo cancelar yo un instrumento público? Cuando no ha sido firmado por todas las partes. Ya, puede ser que yo imprimí mal la hoja, lo cancelo, yo consigné mal dato, si no quiero que lo firmen, lo cancelo, hago una razón de cancelación y doy un aviso de cancelación. Pero ¿qué pasa si por algún motivo no se cumplió aquel principio de unidad del acto, ¿verdad? Donde todos llegaron a firmar y primero me firmaron unos y de ahí no llegaron otros, pues lo cancelo. Lo cancelo porque no tengo necesidad de autorizarlo, porque no, recuerden, las partes firman por el principio de consentimiento, dan su consentimiento para que ese contrato o ese documento exista, pero si no firman, ¿cómo puedo yo autorizar algo? Aquí yo no puedo decir, y en rebeldía del señor tal, firmo como notario, no, porque si no, no se cumple el principio de consentimiento de las personas, ¿verdad? Entonces, si 3 firmaron, pero eran 4 y el cuarto no quiere firmar, se cancela. Ahora bien, si todos han firmado, pero por ejemplo no me han pagado o no tienen previsto pagarme a mí mis honorarios como notario, yo no puedo decir, yo voy a dejar suspendida la escritura usted hasta que me venga a pagar. No puedo tampoco decir eso. Una vez autorizado por todas las partes, estoy obligado como notario a colocar el ante mí y autorizarlo con mi firma.
¿verdad? Ahí yo ya no puedo cancelar, ¿verdad? Y aunque me lleguen y me digan, mire, fíjese que ya nos arrepentimos, bueno, pero yo lo tengo que autorizar y la manera de dejarlo sin efecto es rescindiendo el contrato. ¿Ya? Es la manera correcta. Entonces, si ustedes ven acá folio en el que principia, es el folio del frente, ¿verdad? Este folio se lo colocamos nosotros, recuerden. Y recuerden hacer la foliación correctamente porque el archivo considera un tachón sobre este folio, lo considera para presentar denuncia en contra del notario por alteración de la foliación del protocolo, ¿verdad? Entonces hay que considerarlo. La foliación, esta que dice acá, es la que va en la esquina superior, que es la última que colocamos nosotros en esta esquina, ¿verdad? Y es de la cantidad de folios que conforman el protocolo. Solo de papel protocolo y las protocolaciones que vayan internamente. Y acá, por ejemplo, dice 5B porque la escritura cancelada se imprimió en la parte de atrás. Entonces, tiende a decirse ahí 5 vuelta, por ejemplo. Los atestados, pues aquí dice que son todas aquellas constancias y documentos que justifican que hemos cumplido con muchas obligaciones, por ejemplo, y con cada escritura en particular. Entonces, de cada instrumento público, tengo yo que tener constancia de, por ejemplo, los DPIs, por ejemplo, si era una compraventa y yo tengo obligación en las compraventas de dar aviso a DICABI y a Catastro Municipal, pues tengo que tener esas copias de que me firmaron de recibido o constancias que me quedaron de que yo ya cumplí con eso, ¿verdad? En términos generales, fíjense bien, cuando uno lleva protocolo, tiene que pensar que lo que estoy haciendo hoy me va a servir para probar en el futuro cualquier situación que se pueda dar. ¿Ya? Entonces, en sí el instrumento público es prueba preconstituida del contrato que se está haciendo, porque ahí consta el contrato. Pero yo también, como notario, me estoy cuidando de decir, mire, a usted vino y firmó un señor una compraventa. Sí. Bueno, miremos la escritura, miremos sus atestados de esa escritura. Quedó con copia del DPI de la persona que tuvo a la vista. La ley no lo dice, pero a mí me sirve. Y decir, sí, aquí está, mira, esta persona se presentó ante mí con este DPI y dijo que se llamaba fulano de tal. Yo no soy experto en peritajes como notario, la ley no me exige que sea experto en peritaje, pero yo sé lo básico que lleva un DPI, ¿verdad? Porque conozco la ley, sé sus medidas de seguridad o lo básico que publican, ¿verdad? Entonces, ahora, si el DPI que a mí me presentaron, de otra persona, o me dicen, mire, pero la persona que firmó ante usted falsificó ese DPI, esa ya no es responsabilidad del notario, ¿verdad? Por eso más adelante ustedes van a ver maneras como uno responder cuando se dan esos casos. Pero si yo no me quedé ni siquiera con copia de la persona que le autoricé un instrumento público, después, ¿cómo voy a acreditar? La gente hasta dice, no, yo ni conozco al notario, para que, aunque se hayan presentado con uno, ¿verdad? Entonces, uno mismo tiene que tener sus medidas de seguridad. Y ese protocolo con sus atestados y el cumplimiento de todo lo que hemos hablado, le sirve al notario para que en dado momento sea requerido, pues los inspeccionen, supervisen y revisen de que se cumplió con todo lo establecido en la ley. Ojo, que en esa inspección, recordemos, no van a decirle, mire, ¿usted por qué celebra los contratos solo con 3 cláusulas? Pues mi forma de redactar, ¿verdad? La forma de cómo está elaborado el instrumento público no nos van a inspeccionar. Nos van a inspeccionar los requisitos, que lleven número de instrumento, que no se altere el orden cardinal, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, en esta primera parte vemos que en el artículo 37 están listadas algunas de las obligaciones notariales. Y por ejemplo, el testimonio especial es la copia de toda escritura pública que se manda al archivo. Los avisos de los instrumentos cancelados, es decir, que no nacieron a la vida jurídica, ¿verdad? El instrumento cancelado queda en el protocolo
con su razón de cancelación y su constancia de aviso de cancelación, ¿verdad? Entonces ahí, pues, ahí queda eso. Y cada 3 meses nosotros tenemos como notarios, hayamos o no hayamos hecho instrumento público en ese trimestre, tenemos que dar un aviso trimestral, que ahora ya se puede hacer electrónicamente, donde cuál fue el último instrumento público que autorizamos. ¿Qué nos va a obligar a nosotros a dar este aviso de trimestral? El haber pagado apertura de protocolo. Aunque no hagamos ni una escritura pública, pero pagamos apertura, estamos obligados a enviar aviso trimestral. Y, por ejemplo, en el artículo 45, cuando se hace un testamento, pues es necesario avisar al registro de la propiedad inmueble, ¿verdad? Avisar, recuerden, no enviar copia del testamento. Entonces, todas estas constancias que ustedes leen aquí que yo les enumeré, pues esas constancias van en los atestados. Yo acá también les voy a pedir que en el desarrollo del semestre, pues revisen unas leyes que tienen que ver con impuestos relacionados con derecho notarial. Y pues de momento les solicito que hagan una lectura. La ley no es grande, ¿verdad? Pero que la tengan también. En muchas versiones de impresión de código notariado ya viene incluso la ley de papel sellado especial para protocolo. Pero revisemos, ¿verdad? Que sea una ley actualizada para ver, pues, qué es lo que actualmente se está utilizando. Yo aquí les puse apenas un resumen de algunos artículos de importancia, pero, por ejemplo, cuando ustedes lean, marquen, por ejemplo, cuánto cuesta el lote de papel protocolo, cuál es la comisión de los notarios, cuáles son los requisitos para que al notario le vendan papel protocolo, otras cosas tan básicas que uno creería que no son de importancia, pero si estuvieran en un examen privado, pues se las harían. Y tan sencillo como, por ejemplo, cuáles son las dimensiones o qué lleva una hoja de papel sellado a protocolo. Acuérdense que en esa misma ley están la ley, los timbres fiscales, ¿verdad? Que son un impuesto también y tienen colores, dimensiones y valores distintos, ¿verdad? Entonces, por lo menos a esta primera ley, darle una lectura más profunda, ¿verdad? Para saber en qué se relaciona. Ustedes ya las dominan posiblemente en los aspectos fiscales, pero esto es con fines notariales. Digamos, la lectura que yo quiero que ustedes hagan de esta ley y su reglamento, porque tiene reglamento, es con fines notariales. En su momento me voy a dar el tiempo para dar una clase que tenga que ver solo con el pago de impuestos, ¿verdad? Y pues ahí sería conveniente que ustedes ya las hayan leído. Yo después les voy a decir qué leyes son. Pero si quieren saberlo de una vez, en la otra diapositiva que les comparta, en la parte final, en la bibliografía, ya aparecen esas leyes. Cosas a considerar en el protocolo, pues muchas, ¿verdad? Que se apertura, que se cierra el protocolo, que tiene formalidades, recuerden las formalidades del artículo 13, de ahí las del 29 y otras específicas, tienen que considerarse. Y el contenido del papel protocolo, que va en papel protocolo y que va en papel bond dentro del protocolo, ahí les hago las aclaraciones y las preguntas. De esta parte, como apenas es la introducción, pues no sé si tengan duda, igual si las tienen, con mucho gusto yo se las puedo aclarar, pero quisiera pasar a esta otra parte, que es la que les digo que también es parte del examen y es relativa a los contratos, ¿verdad? Hoy no me va a dar tiempo de ver muchos contratos, pero sí por lo menos saber lo básico de los contratos, ¿verdad? Entonces, de instrumentos públicos, siempre que digamos instrumentos públicos, pues siempre vamos a asemejarlo con los que van dentro del protocolo. Sabemos que hay otros que no van en el protocolo, pero a los que nos vamos a referir ahorita sí van dentro del protocolo. Y ojo, fíjense, dice instrumentos públicos de actos y contratos. No solo existen escrituras públicas de contratos, hay escrituras públicas de actos. Tal es el caso del testamento.
Recuerden, el testamento es una declaración de última voluntad. En consecuencia, no puede considerársele un contrato, ¿ya? Pero sí hay contratos. Entonces, dentro de los contratos, fíjense bien, vamos a encontrar contratos de índole civil. ¿Por qué? Porque están regulados en el Código Civil. Y contratos mercantiles, porque están regulados en el Código de Comercio, ¿sí? Bueno, así es como vamos a estudiar este semestre, como les decía. Recuerden, los videos van a desarrollar la primera parte, que es la que acabo de terminar de dar. Y esta presentación y la clase virtual, pues va a desarrollar en su segundo tiempo, llamémosle así, esta segunda parte. Actos y contratos, es decir, escrituras públicas. Bueno, los actos y contratos ya es una materia aparte en el derecho notarial por su especialidad, ¿ya? Porque todo notario pues está formándose para ejercer el notariado, pero no solo para hacer actas de legalización de firmas, actas notariales, sino también para hacer escrituras públicas, ¿verdad? Y dentro de las escrituras que encontramos, les digo, ¿verdad? Hay actos y contratos. La diferencia de un acto es que es algo declarativo, mientras que un contrato, más adelante vamos a ver la definición de contrato, que es la declaración de voluntad de dos o más personas, ¿ya? Y dentro de los contratos civiles, ¿ya? Vamos a encontrar distintas clases de contratos, ¿ya? Estas que aquí en listo apenas son la base de dónde partir para hacer contratos. Y de los contratos mercantiles vamos a recordar un aspecto muy importante. El derecho civil por naturaleza es formalista. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de los contratos que están desarrollados en el Código Civil, al ser el derecho civil formalista, tienen que cumplir con muchos requisitos establecidos en la ley para que sean válidos. Si no dice, por ejemplo, en una hipoteca, se acepta expresamente la hipoteca, no nos lo van a inscribir en el registro de la propiedad. Así de sencillo. Así de sencillo. Por eso es que les digo que los contratos, pues que están desarrollados en el libro, apenas son la base. Y recuerden, aunque estemos nosotros en un tiempo en el que, pues copiar y pegar nos puede sonar fácil, ¿verdad? O cómodo, mejor dicho. En cuanto a escrituras públicas, prestemos mucha atención de la figura legal de la que estamos hablando. Porque si en la ley dice que debe ir de determinada forma y no lo hicimos así, nos vamos a llevar el susto de que nos lo rechazan a donde lo estemos mandando y tenemos que ampliar con otra escritura, ¿verdad? Para poder proceder a la inscripción. Entonces, esta lista de contratos civiles, en su mayoría, fíjense bien, formalistas, obligatoriamente en escritura pública deberán hacerse muchos de ellos para que sean válidos. Son muy pocos de los que aquí están enlistados que no van en escritura pública o que hay libertad, mejor dicho, de hacerse en otra modalidad, ¿ya? Mientras que los contratos mercantiles, fíjense que el derecho mercantil se caracteriza por ser antiformalista. Los comerciantes participan en los contratos mercantiles, o por lo menos uno es comerciante de los que participan. Entonces, no es lo mismo hacer una compraventa civil, que por ejemplo de un bien inmueble, hacer una compraventa mercantil, por ejemplo, de un par de zapatos. Un par de zapatos no necesita una escritura pública. Una compraventa de bien inmueble, sí. Entonces, para que sepamos qué contratos son civiles y qué mercantiles, nos lo dice la ley. Si están regulados en el Código Civil, es un contrato civil. Si está regulado en el Código de Comercio, es un contrato mercantil. Ojo, el derecho mercantil tiene además leyes conexas. Por ejemplo, la ley de derechos de autor. Es una ley mercantil, ¿ya? Aunque no esté dentro del Código de Comercio, es una ley mercantil. Entonces, ese tipo de
contratos mercantiles por lo regular no llevan escritura pública para su validez, pero en la ley, en las leyes mercantiles, hay algunos contratos mercantiles que para que sean válidos tienen que ir en escritura pública. Y me refiero al fideicomiso. ¿Por qué? Porque hay bienes inmuebles. En la misma ley dice que el fideicomiso debe de hacerse en escritura pública. Las constituciones de todo tipo de sociedades mercantiles, para que sean válidas, deben hacerse en escritura pública. ¿Por qué? Porque este tipo de contratos van a ir a registros y esos registros requieren, o la ley requiere que se hagan en escritura pública. Entonces, por eso encontramos acá poca lista de contratos mercantiles, ¿verdad? Y que vayan en escritura pública, menos. En realidad solo 2, el resto tienen modalidades de hacerse, que en su momento vamos a ver. Entonces, yo quiero que ustedes vean la diferencia entre acto primero y contrato. Luego entre contrato civil y mercantil. Y dentro de los contratos, en los civiles, por ejemplo, vamos a ver que hay contratos traslativos de dominio. Es decir, que lo que se traslada es la propiedad de algo. Hay contratos preparatorios que lo que hacen es preparar para un contrato futuro. Contratos de limitación de dominio para establecer, por ejemplo, una servidumbre legal de paso, ¿verdad? El contrato de representación donde una persona nombra a otra es el contrato de mandato, ¿ya? La gente los menciona como poderes, pero se denominan mandatos, ¿ya? Entonces esos tienen que ver con la representación de alguien. En su momento vamos a ver las modalidades. El testamento, que no podría ser un contrato, pero pues como así dice el contenido, pues lo vamos a enlistar en esa lista, pero en realidad es la forma notarial en el derecho sucesorio. Entonces, ustedes ya vieron en clases semestres anteriores, pues les expliqué cómo se hace un testamento, pero aquí lo vamos a ver más a profundidad. Las capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? Que es antes de celebrar el matrimonio, pues se hace esa escritura para ver si las personas van a definir ahí su régimen matrimonial. Hay contratos donde lo que se traslada no es la propiedad, sino solo el uso de la cosa. Y ante eso estamos en contratos como, por ejemplo, el arrendamiento, el comodato, un usufructo y otros que vamos a ver. Hay contratos de derechos reales de garantía, la hipoteca y la prenda. Ya, en realidad a veces estos contratos, tanto la hipoteca y la prenda, no tienden a celebrarse únicamente solos, ya, sino van aparejados a veces en otro contrato y lo vamos a encontrar como cláusula. En su momento vamos a ver eso. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? ¿Verdad? Así como se hizo una escritura donde me comprometía yo a algo, pues se debe hacer una escritura para dejarlo sin efecto. Por eso estamos ante las cartas de pago, las rescisiones o los finiquitos en su momento. ¿Cómo disolver la copropiedad, verdad? Ahí ustedes recuerdan que cuando se hace el sucesorio, quedan como copropietarios los herederos, pero para que ellos puedan disponer en forma individual, tienen que hacer una escritura de división de la cosa común o de partición de bienes según de lo que se trate, ¿verdad? Si hay otros negocios que se han hecho y hay un litigio, es decir, un juicio por causa de eso, pues hay otras figuras contractuales que se hacen para ponerse de acuerdo y decir, mire, yo ya no lo voy a demandar, usted ya no me demande y lleguemos a este acuerdo. Ahí estamos, por ejemplo, ante las transacciones, ¿verdad? ¿Qué se puede transar? Vamos a ver. Los contratos de obra, ¿verdad? Para hacer una construcción y los contratos de servicios profesionales que en su momento, pues más de alguno hemos firmado, ¿verdad? La forma notarial, cuando se hace una identificación de persona que ha utilizado varios nombres. Vean acá esto qué interesante, porque cuando es la misma persona la que lo solicita, va con el notario y le hace su escritura, se manda al Registro Nacional de las Personas y ya quedó. Pero cuando es de otra persona que yo lo voy a pedir, tengo que ir a jurisdicción voluntaria notarial, sacar publicación en el diario oficial y hacer un proceso, un expediente.
en jurisdicción voluntaria, ya no en escritura pública, sino de manera distinta. Y el contrato para constituir sociedades. Ojo que aquí les aclaro que son sociedades civiles. Las mercantiles están acá y la anónima es la que vamos a ver. Pero para constituir otro tipo de sociedades civiles, por ejemplo, las ONGs, iglesias, fundaciones, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, el contenido es extenso. ¿Cómo se integra una escritura pública? Fíjense que aquí no les voy a leer, solo les voy a dar tips y se los tengo dividido en colores. El contenido de una escritura pública, recordemos, siempre va con un número de instrumento. Cómo lo redactemos, esa ya es decisión individual. Y los demás datos que lleva. Mi recomendación como catedrática es que se aprendan una introducción y un cierre. ¿Ya? Una introducción y un cierre. Una introducción donde los datos nos lo dice el mismo artículo 29, ¿verdad? Del Código Notariado, nos dice número de instrumento, lugar y fecha, nombre del notario, comparecientes, sus generales, su documento de identificación. Con eso ya las partes se identifican. Si no sabemos cómo hacer una introducción, nos dan los datos en un examen y nosotros lo empezamos a decir porque ya sabemos qué lleva. ¿Por qué nos puede crecer una introducción? Porque actúa alguien en nombre de otro. Entonces, si actúa alguien en nombre de otro, según el tipo de actuación que sea, va a tener que describirse el mandato, la inscripción en el registro mercantil, el nombramiento, el notario que lo autorizó, el número de registro que le asignaron. Por eso crece una introducción. De ahí, si ustedes se aprenden esta básica y les dice, mire, yo quiero que me haga la introducción de una escritura de compraventa, pero el que comparece es el pastor, el representante de una iglesia. Usted ya dice en su mente, hago todo, solo cuando mencione, es que fulano actúa en representación de la iglesia denominada tal, según registro, según nombramiento, inscrito tal. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a saber qué dice? En este libro existen las distintas formas de acreditar la representación. No es lo mismo acreditar la representación de un alcalde, de una municipalidad, que de una iglesia, que de una fundación, que de una sociedad anónima, que de una sociedad mercantil. De un padre hacia un hijo menor de edad, de un mandatario, ¿verdad? Entonces, en ese libro van a encontrar ustedes los modelos de cómo desarrollar esa parte, ¿verdad? De la introducción. Y lo más que va a decir es que las personas me requieren para celebrar el contrato tal, pero hay una aclaración que debe de hacerse. Las personas me aseguran ser de los datos de identificación mencionados y hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Es una declaración que ellos nos hacen. Ya hemos hablado en otras clases, por lo que difícilmente podemos confirmar nosotros, salvo que hagamos una investigación exhausta, si sí es cierto que están en su pleno goce de sus derechos civiles y que por el presente instrumento celebran el contrato de tal, ¿ya? El nombre del contrato, de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. Hasta ahí estaríamos ante una introducción. Aspecto relevante, nos decía una subregistradora de la propiedad, mire, si usted no le colocara nombre a un contrato, no, el registro no se lo puede rechazar porque la ley no dice que le ponga nombre al contrato en el instrumento público. ¿Ya? No es que no deba ir, pero si no se lo pusiera. Ahora bien, si usted le está colocando compraventa, pero en las cláusulas se detallan otras cosas, el registro le va a inscribir o le va a con el nombre de lo que dice el cuerpo del instrumento y no lo que dice el título. ¿Sí? Entonces hay que considerar mucho, ¿verdad? Y el cierre, pues en el cierre el notario da fe por una única vez en toda la escritura pública de que tuvo a la vista los documentos. Como les digo, esto es redacción, palabras más, palabras menos, pero algo que sí es importantísimo es, por ejemplo, si tuvimos a la vista, declarar que tuvimos a la vista. Si que les hicimos las advertencias correspondientes. Ojo, advertencia del pago de impuesto y de presentación ante el registro.
porque eso en realidad no es responsabilidad de nosotros, aunque nosotros lo hagamos. Y principalmente que les leímos a los otorgantes, quienes estaban enterados de su contenido, objeto, validez y todo lo que ahí dice, ¿ya? Quienes aceptan, ratifican y firman. La firma de las personas, licenciada, la del notario. ¿Sí, diga? buenos días, compañeros. Perdone, he visto algunas escrituras donde se pone la cantidad en letras y en números, pero no coinciden. ¿Ahí cuál se debe tomar como válida? La que está en letras. Ok, gracias. Sí. Licenciada, Si no se hace una corrección de alguna ampliación o algo, se tendrá por cierta la que está en letras. ¿Sí, Ronnie? Sí, buenos días. Con una consulta, como digamos hasta cierto punto la redacción es libre, si un notario, digamos, por olvido o por descuido, omite poner, digamos, la edad de la persona, porque regularmente se identifica como, identifico a don fulano, que se identifica con un DPI número tal, pero ya no consignó la edad. Eso no es ningún... Recuerde que en el artículo 29 están las formalidades esenciales, las formalidades o los requisitos que lleva una escritura. Pero si se omite algún dato de importancia de los que ahí aparecen, hay que ver en el 31 y en el 30 si es de los esenciales. Si es de los esenciales, hay que hacer otra escritura de ampliación, ¿verdad? Con presencia de todos. Si no es de las esenciales, como podría ser, por ejemplo, la edad, se puede hacer con una escritura, según el artículo 77, por mí ante mí, de aclaración y ampliación. Pero ojo, le voy a dar otro tip que nos dieron en el Colegio de Abogados, en un curso. Sí, en el contrato si lo que se cometió el error está en la introducción o en el cierre, el notario lo puede hacer por sí ante sí, sin necesidad de que comparezcan, con una escritura de ampliación o aclaración. Si la declaración, eso según nuevos criterios, oye, no es que lo diga la ley, si lo que se va a corregir está dentro del cuerpo, la declaración es de las partes y por lo tanto deben volver a comparecer en una escritura de declaración y ampliación, ¿verdad? Ese es un tip que están considerando ahorita los registros. Entonces, esos aspectos hay que saberlos, ¿verdad? Para diferenciar. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean, y por favor, tal vez puede sonar muy insistente, pero es una recomendación que a la mayoría de los alumnos que les he dado clase, pues les ha servido. Apréndanse una introducción y un cierre. Ya. Siempre que puede ser un examen que le pongan a redactar una introducción, la escriba o la diga, ¿verdad? Entonces usted ya sabe que lleva una introducción y que lleva un cierre, ¿verdad? Con palabras más, palabras menos, pues eso llevaría. Ahora, el cuerpo que está aquí, que en celeste, es a lo que yo me voy a dedicar a desarrollarles durante el presente semestre en esta parte del curso, ¿ya? Entonces ustedes se olvidan de la introducción y del cierre porque ustedes ya saben cómo se hace una introducción y un cierre, ¿verdad? Y le prestan atención exclusivamente a qué lleva el cuerpo de cada contrato que vamos a ver, porque ese es el secreto, ¿ya? El secreto es que ustedes sepan diferenciar qué lleva el cuerpo de una compraventa cuando es fracción y qué lleva una compraventa cuando no es fracción. ¿Ya? Entonces, en esta parte celeste es lo que ustedes van a encontrar. Las cláusulas primera, segunda, tercera, hay contratos que tienen hasta 50 cláusulas, pero va a depender lo que nos está pidiendo el cliente y de la adaptación que nosotros vamos a hacer. Por eso les aclaro siempre, lo que encuentren en los libros como redacción apenas es la base. No quiere decir de que los formatos vienen y yo solo le cambio números y valores. No, tengo que considerar otros aspectos, ¿verdad? Entonces, por eso quise enseñarles esta presentación. La otra semana, pues ya voy a tener más tiempo y vamos a ir desarrollando ya contratos específicos. Y aquí, como ustedes ven, le marqué con amarillo sello, porque en la ley no dice sello,
pero no es que esté de más, ¿verdad? Firma y sello. Lo que sí les aclaro, con una escritura pública no es conveniente que nosotros le marquemos con una X, con un puntito, con una F a las personas para que coloquen su firma, ¿ya? Sino que le señalemos, miren, la línea 25 puede firmar, ¿ya? Y considerar el tamaño de la firma de las personas también para que no queden unas montadas sobre otras, ¿verdad? Ojo, el notario siempre debe colocar su antefirma, ante mí si está compareciendo con más gente y por mí ante mí si está compareciendo solo, ¿verdad? Firma y sello. Recomendación siempre también del archivo, del colegio, de todos los lugares donde nos han impartido cursos y diplomados y especialidades, es que la antefirma vaya con el puño y letra del notario, que no la imprimamos, ¿ya? Porque para hacer un peritaje, lo que escribimos con la antefirma ayuda mucho. Otra recomendación, firmar en color azul. No porque lo diga la ley tampoco, sino para diferenciarlo a veces de cuando tenemos fotocopias o que es la firma del notario, ¿verdad? Y nunca firmar con un lapicero que no sea el que nosotros utilizamos, porque ahora ya existen lapiceros hasta que se borran, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado, seamos muy cuidadosos porque ya hemos visto en otro semestre cómo debemos cuidar el protocolo, ¿verdad? Entonces, voy a empezar con algunos contratos traslativos de dominio, ¿verdad? Si todavía tienen duda con el tema de contrato, les decía que después de este curso yo voy a dar Derecho Civil 3, el que les di a ustedes de sucesión hereditaria. Pero aprovechando que el curso es doble, pedí autorización para desarrollarles el Derecho Civil 4, ¿verdad? Con el tema de libro quinto del Código Civil, ¿verdad? Entonces, por lo menos, si quieren ampliar, pues van a ese video después y les puede servir de referente, ¿verdad? Para conocer más a profundidad los contratos, porque lastimosamente pues no tuvimos tiempo de que se desarrollaran porque no están en un programa, pero algo les hablé yo del tema, ¿verdad? Entonces, los contratos traslativos de dominio son aquellos que se traslada la propiedad de un bien a otra persona. Según el programa, pues aquí hay distintos contratos traslativos de dominio. En realidad, aquí enlistaron, esto es lo que aparece en el programa de la U. Yo se los voy a mandar al finalizar la clase, o el lunes o martes. Les voy a mandar esta presentación de contratos que nos va a servir para todo el semestre. Les voy a mandar los 2 programas, ¿verdad? Y saben ustedes que de los 2 programas es el contenido de su semestre para evaluaciones. Aquí no hay ningún contenido que no vaya a ser objeto de evaluación y les voy a compartir pues la presentación de la semana, cada semana, ¿verdad? Entonces ustedes ahí van a ir viendo los contenidos que vamos a ir desarrollando y que entran en los exámenes. Entonces, según el programa, tendríamos que desarrollar en estos contratos traslativos de dominio variedad de compraventas, pero no solo son las compraventas. Por eso yo aquí les aclaro cuáles son esos contratos traslativos de dominio. Y tenemos la compraventa, sí, en sus distintas variantes, la permuta, que es otro contrato, la donación entre vivos, que también es una declaración de voluntad, y el contrato de mutuo, que es lo que comúnmente conocemos cuando se hace un préstamo, ¿verdad? Una persona entrega a otra. Y aquí les voy a pedir mucha atención porque yo ya se los creo que había compartido porque es lo que yo les doy en notariado a los compañeros para efectos de elaboración o conocer, mejor dicho, el contrato del que estamos hablando. Pero hoy agregué esta forma más o menos, porque como les digo, la redacción tiene mucha libertad, pero debe cumplir con los requisitos. Entonces aquí les agregué de cada variante que yo pues he utilizado, ustedes cómo más o menos pudieran hacer la redacción. Aclaro, no es esto, pues está escrito en piedra, pero sí tienen que considerar aspectos que van a ver, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, el derecho notarial ya en estas instancias es de mucha integración de ley. ¿Por qué? Porque la compraventa se mira en Derecho Civil 4, ¿ya? Entonces aquí ya solo se aplica. Ya no tendríamos nosotros que explicar tanto de qué es el contrato, sino
cómo es la forma de redactarlo. Y ahí yo me apoyo y quisiera que ustedes se apoyaran en un libro, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo aquí les explique y ustedes no estén viendo qué lleva la redacción en el libro, ¿verdad? Y pues en consecuencia tenemos aquí la compra-venta, ya. Estamos hablando de la compraventa civil en este caso porque es regulada en el artículo 1790 del Código Civil. Les hago una referencia previamente. El Código de Comercio, lo que está regulado en el Código de Comercio, en un porcentaje muy alto, fue sacado del Código Civil y desarrollado en un Código de Comercio, ¿verdad? Muchos de los algunas figuras contractuales que estaban en el Código Civil, sobre todo en el libro quinto del Código Civil, fueron extraídas y ahora están reguladas en el Código de Comercio. La explicación de esto es que el derecho civil es el denominado derecho común. Quiere decir que en el derecho civil estarían englobadas todas las materias. De hecho, en el pasado todo se resolvía con derecho civil, salvo la materia penal, que es totalmente distinta, ¿verdad? Y después se fue desarrollando que la laboral, que la mercantil, que la administrativa, todo se resolvía con el Código Civil. Por eso el Código Civil es bien fundamental conocerlo, ¿verdad? Para que ustedes sepan que fueron extraídos del Código Civil figuras y se llevaron al Código de Comercio. Allá en el Código de Comercio se replican, ¿verdad? Tienen su base en el Código Civil, pero como ya tienen una ley especial, tenemos que considerar más lo que dice el Código de Comercio. Aunque todavía lo que no se desarrolla allá es referente a lo que está en el Código Civil, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos del contrato de compra-venta, yo quiero que ustedes presten atención a algunos aspectos siguientes. Hoy no vamos a terminar de desarrollar todos los traslativos de dominio, porque yo a las 45 me tengo que trasladar al otro curso. Pero en la siguiente clase tenemos un contrato nada más y vamos a desarrollar los que falten. Entonces, siempre de todos los contratos que vamos a ver, quiero que le presten mucha atención a la definición. ¿Qué contrato es? Porque si nosotros, por ejemplo, cuando dice acá, por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa, fíjense, no dice cosa inmueble, y se compromete a entregarla a cambio de que se le pague un precio en dinero, ¿sí? Fíjense, así se llama ese contrato, compraventa. Pero ¿qué pasa si lo que me entregan a mí en pago no es un contrato, sino otra propiedad? El contrato ya no se llama compraventa, sino se llama permuta. ¿Qué pasa si me entregan la propiedad, pero yo no pago nada? Es una donación. Fíjense bien por qué la diferencia, por qué se los aclaro. Entonces, ¿cuándo hay compraventa? Cuando una persona transfiere la propiedad. Ojo, si transfiere el uso, no es compraventa. Solo si se transfiere la propiedad, ¿sí? Y la otra persona me va a pagar. Las características de este tipo de contrato es que es un contrato principal. No necesita de otro para celebrarse, para que tenga validez. Una vez yo celebre la escritura de compraventa, ahí terminó la negociación entre las partes. Distinto es que la compraventa sea a plazos, eso es otra figura, ¿verdad? Pero los contratos de compraventa son principales porque lo que hacen es transferir la propiedad, ya indistintamente de cómo se va a pagar, cuándo se va. Ahora, cuando uno le dicen, miren, fíjese que yo estoy pagando un terreno, pero me van a dar la escritura hasta que termine el último pago. Entonces ahí estamos ante una compraventa a plazos, pero no hay transferencia de propiedad, porque no hay escritura pública. Ya, entonces me preguntaría yo, ¿qué contrato firmarían para asegurarme yo de que al finalizar de pagar después de 15 años, vamos a firmar una escritura? Por eso oyen ustedes decir esos casos de estafa, de que la gente ahora anda buscando con quién celebrar su compraventa. Y si el propietario ya murió, ahí vienen los problemas. Entonces, consensual porque las partes llegan a un consenso, ¿verdad? Para pactar las negociaciones,
bilateral, oneroso, conmutativo, traslativo de dominio. Esto está desarrollado en cada una de las figuras en los contratos en el libro que les refiero. Dígale. Perdone, si se otorgó un testamento, pero posteriormente el que hizo el testamento decide vender, ¿cómo queda el testamento como tal? En vida, sin ese bien. No podía haber dispuesto porque ya había dispuesto en testamento. Sin embargo, fíjense que en el testamento, la persona puede hacer un testamento hoy, pero mañana se arrepiente y vende todo lo que tiene. ¿Cómo lo vamos a hacer cumplir? De hecho, vamos a ejecutarlo hasta que ya murió. Yeah. Entonces, lo que vale es la disposición de la persona, la disposición que quería hacer la persona con el bien, porque por eso tenemos libertad de disposición. Cuando tenemos libertad de disposición, quiere decir que yo soy el propietario absoluto y yo puedo hacer con el bien lo que yo quiera. Hoy digo que lo quiero poner en un testamento, pero mañana lo quiero vender. No tenía impedimento para no venderlo. El testamento no es un gravamen como la hipoteca, por ejemplo. ¿Verdad? Gracias, doctora. Bueno, miren, vamos a dejarlo hasta aquí porque no les voy a terminar de desarrollar bien el contenido y el próximo sábado pues lo desarrollo. Si tienen alguna duda, pues los siguientes 3 minutos con mucho gusto pues se las puedo responder. Y me recuerdan que nos quedamos en la compra-venta hoy. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, doctora. Buen día. Igualmente, para servirles. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, Leida. Buen día. Buen día, doctora. Igualmente, nos vemos, primero Dios, el próximo sábado. Nos vemos. Feliz día, gracias. doctora. Nos vemos. Igualmente, bendiciones. Feliz día, doctora.